Y en el programa del día de hoy, Villarreal-Barcelona en Miami. ¿Qué controversias está trayendo este partido de la Liga Española? Camerún acaba de reingresar a la lista de cumplimiento para la Agencia Mundial Antidopaje. ¿Qué nos dice esto del caso de Venezuela? Y luego tenemos la Fórmula 1 publicó su informe de marketing que publica cada 4 años y Andrés nos va a comentar 5 puntos importantes de este informe. Y finalmente vamos a estar hablando de FIFA va a prohibir las transferencias entre clubes del mismo grupo. ¿Es esto cierto? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que está pasando allí? Bueno, todo esto y mucho más en su programa El Precio del Deporte. Esto es El Precio del Deporte. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a su programa El Precio del Deporte, producido por Lauria Sports. Soy su anfitrión, Antonio Quintero, especialista en Derecho del Deporte, y es un verdadero honor y privilegio estar con ustedes, los verdaderos fans del deporte, para hablar de todo lo que más nos gusta, las transferencias internacionales, los casos legales en el deporte, el mercadeo en el deporte y sus activaciones, y todo lo que tiene que ver la gerencia deportiva y mucho más. La idea de este programa al final del día es no solo darte nuestras opiniones, sino darte información y contexto para que ustedes puedan tomar sus propias opiniones bien informadas. Y para eso tenemos el día de hoy con nosotros en los estudios en Caracas a la dama del derecho al deporte, Elena Mundaray. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del Precio del Deporte. Tenemos también con nosotros al pivote del mercadeo deportivo, Andrés Moró, mejor conocido como el señor Moró. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte. También nos acompaña el mago del diseño y la identidad en el deporte desde Montevideo, Uruguay, Brandon Bucket. Hola a todos nuevamente. Y por supuesto, nos acompañan ustedes como cada semana compartiendo con nosotros. Pero bueno, antes de comenzar los temas principales de esta semana, vamos a la pequeña tertulia que hacemos comenzando, y es que el Manchester United sacó una tercera equipación. No me gustaban mucho las cosas del Manchester United este año, pero sacó una tercera equipación con un concepto y una cuestión totalmente distinta, que es básicamente el amarillo con el negro, y sacó un comercial prácticamente como si fuera de karate. Brandon, cuéntanos un poco más de este tema. Sí, es así como mencionas, Antonio. Manchester United, bajo el lema de The Mancunian Way, que vendría siendo el gentilicio, que fue lo que más me gustó, ¿no? El gentilicio de Manchester, y una pieza donde sale Berbatov, una leyenda del Manchester United, te muestran a forma de Cobra Kai o Karate Kid cómo debe usar la camiseta un jugador que es honrado por lucir el escudo del Manchester United. La verdad que la pieza gráfica es increíble, pero hay ciertas pistas por allí, y es que los colores, negro, amarillo y azul, recuerdan a la famosa patada de karateca que hizo Eric Cantona hace 30 años. Capaz es por eso que se lanza esta versión de camiseta, capaz porque eso fue, creo, en el 95, estamos en 2025, y hace alusión a ese uniforme que en ese momento vestía el Manchester United con otra marca, era Umbro en ese momento, pero hay cierta conexión entre la temática de karate, la patada, porque cuando ves ese uniforme y ves esos colores con el Manchester United, lo primero que recuerdas es a Cantona lanzando la patada a un fanático. De hecho, hay una parte del video, los invito a buscar las redes sociales del Manchester United, donde un jugador se levanta el cuello así, haciendo referencia precisamente a ese emblemático jugador que utilizaba la camiseta de ese modo. Así que me pareció una manera excepcional de presentar una camiseta, porque no solamente te presentaron las fotos, un video, sino que también te habla de lo que es ser fanático del Manchester United y volver otra vez a las raíces, que ya es una tendencia que hemos hablado mucho acá, que lo icónico, lo emblemático y lo nostálgico siempre vende, y en los comentarios las personas que son fanáticas del Manchester United parecen estar contentas con esta nueva camiseta. Sí, a mí personalmente no me gustó, pero sí me gustó la manera de presentarlo. Lo hicieron con Berbatov, un antiguo ex delantero del Manchester United, que se presenta como un maestro en karate. Y luego también la clara referencia como a Cobra Kai, esos colores negros y amarillos, y al mismo tiempo la patada de Eric Cantona,
que me encantó realmente la forma de presentar la camisa, la tercera equipación del Manchester United. Y bueno, más nada que decir que las famosas palabras, hay dos famosas frases sobre esa patada. No, la primera frase que fue, no me arrepiento de nada, me encanta. Eric, todo corazón. Y la segunda, cuando las gaviotas ven que el pescador lleva con las sardinas, todas se ponen pendientes. Esas fueron las declaraciones de Cantona cuando le fueron a preguntar después de la patada en rueda de prensa, y fue con el abogado del Manchester United, Maurice Watkins, y todos los periodistas se quedaron como que acabamos de escuchar. Y eso fue todo, no había preguntas ni nada. Maravilloso momento de la cultura pop. También tenemos un tema en los Juegos Panamericanos, una atleta, Emily Santos, en cuestión de pocas horas fue descalificada, fue un juicio, y yo creo que en menos de 48 horas ya tenía una decisión, ya estaba reinsertada en la competencia y compitió en la final. Dios mío, qué caso tan interesante, Elena. Cuéntanos, porque esto ilustra un poco el tema de lo expedito que tiene que ser la justicia deportiva. Exactamente, lo expedito que tiene que ser, porque tomamos en cuenta que hay competiciones en la mañana, competiciones en la tarde, y es necesario tener un resultado para ver quién va a participar. Este fue el caso de Emily Santos, una nadadora panameña que está participando ahorita en los Juegos Panamericanos Junior en Asunción. Y bueno, tenemos que en las 7:32 de la mañana, hora de Panamá, ella participó en su hit clasificatorio de 200 metros de pecho, pero la descalificaron. El árbitro en ese momento consideró que había hecho una doble patada prohibida al salir de su posición y por eso fue descalificada. Impugnaron esta decisión del árbitro, y lo más curioso es que Emily tenía razón, no tuvo por qué haberla desclasificado el árbitro. Pudieron demostrarse eso, se vieron los videos, salió Emily de manera correcta, de hecho había marcado un récord para su marca personal y creo que para los Juegos Panamericanos también, así que reintegraron su récord, la dejaron clasificada y en la misma tarde fue a la final. Eso nos da, la sensación de lo necesario de tener personas, primero de parte del Comité Olímpico Panameño, que hicieron un muy buen trabajo defendiendo a su atleta. Evidentemente tiene que haber profesionales destacados en este tipo de situaciones, conocerlas y saber cómo enfrentarse. Y también, además, de parte de la organización, de contar con buenos árbitros especializados. Y además que tengan la sapiencia para resolver un caso de estos de manera tan expedita, que en menos de 24 horas, de la mañana a la tarde, se tuvo una decisión definitiva y Emily pudo participar en la final. Lo más complicado del derecho del deporte es estar preparado para momentos de alta presión y rapidez. Es una cosa que los abogados generalmente tienen 20 días, 30 días, 40 días para contestar y piden plazo. Y en unos Juegos Panamericanos no tienes 20 días, tienes 10 minutos a veces y es mucho. Entonces, qué importante estar preparado y contar con abogados preparados de todos los lados, ¿no? De la organización deportiva, etcétera. Así que por ahí estrellita dorada para Panam Sports, también por lo expedito que fue el caso. Otro tema muy interesante de la semana pasada la Liga Fútbol, que bueno, yo no siento que está en sus mejores momentos, vivió uno de sus mejores momentos en este particular momento de este país, momento de este fútbol, y un montón de golazos, un montón de jugadores venezolanos fueron repatriados de un alto nivel, y wow, ¿qué representa esto para la Liga Fútbol en tu opinión, Andrés? Oye, sin duda tenía años sin recordar un mercado de fichajes en el fútbol venezolano que sonaran tantos nombres que alguna vez estuvieron involucrados o que siguen involucrados a la Selección Nacional de Venezuela. El caso de Jonathan del Valle, Joandri Orozco, Darwin Machís, se especula lo de Jordan Osorio y Adalberto Peñaranda. 5 personas que fueron, están o serán parte de la Selección Nacional de Venezuela, y tenemos tiempo sin hablar de jugadores que puedan motivar a ir a la cancha para las aficiones del distinto fútbol venezolano. Es interesante, es un reto. Hay que también hacer un inciso, es decir, estos jugadores también llegan por la finalización de su contrato. No sabemos en qué nivel pueden estar. Ojalá que lleguen a aportar muchísimo al fútbol venezolano. Y me queda una sola pregunta para esto. ¿Podrán los equipos capitalizar estos jugadores que pueden movilizar a la gente porque formaron parte de la selección nacional para multiplicar a la gente de las gradas? Ese es el reto que tiene el fútbol venezolano el día de hoy. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Es un buen reto y la idea sería ver quién capitaliza, porque pareciera que hay equipos que no están interesados en que la gente vaya a la cancha, mientras que hay otros equipos que sí lo están. Entonces la pregunta es, de los equipos que sí lo están, interesados en que las personas vayan a disputar, a ver sus partidos,
si lo aprovechan o no, porque yo siento que los equipos que no lo están, que nunca les ha interesado que vaya la gente a la cancha, que no conectan con la gente y no les interesa conectar, siento yo que esos equipos no importa si fichan a un gran crack, no van a esforzarse por capitalizar este fichaje. Y hablando de fichajes y hablando de problemas y de clubes, tenemos que la semana pasada estuvimos conversando de todo lo que revolvió el caso del Lyon, del Botafogo, del Crystal Palace y del Nottingham Forest, ¿no? Y una de las cosas que comentamos fue que iba casualmente al día siguiente, iba a salir la decisión del Crystal Palace y su clasificación a la Europa League, en virtud de que el Lyon también había clasificado y eran dueños, tenían el mismo dueño, pero durante este procedimiento se cambió de dueño, es decir, que el dueño del Lyon, John Textor, exactamente, vendió sus acciones en el Crystal Palace y así el Crystal Palace podía participar. El Crystal Palace alegó esto a la UEFA, perdió, apeló al Tribunal de Arbitraje Deportivo y ahí el tribunal dijo nuevamente que perdía. Me sorprende mucho porque generalmente el Tribunal de Arbitraje Deportivo suele que cuando uno de estos errores es corregido a posteriori, suele reconocerlo y suele permitir las cuestiones, y en este caso no fue así y dijo que al momento en que se hizo la evaluación, lo cierto era que tenían el mismo dueño con control e influencia y por lo tanto no podían participar porque presentaban un conflicto de intereses potencial a la próxima competición. El TAS dice, bueno, si nos retrotraemos a ese momento en que fue tomada la decisión, esa decisión es correcta en ese momento. Si ahora cambiaron las cosas, no lo quiero analizar. Me sorprendió un poco eso. No esperaba esa decisión, pero puedo entender que tal vez ya estamos muy sobre la hora como para estar cambiando calendarios, cuestiones, y tal vez por ahí se incentiva el TAS a decidir de esa manera. De todas maneras, la decisión no ha sido publicada. Cuando sea publicada, revisaremos si hay argumentos interesantes y se los comentaremos de forma profunda. Habiendo dicho esto, comenzamos con el programa del día de hoy. Y con esto listo, vamos al primer tema de la semana, y es que el Villarreal y el Barcelona han decidido y han acordado jugar su partido de ida en Miami. Y esto está levantando un gran revuelo. Este es el tema que Brandon Buquet nos trae el día de hoy. Un partido de la Liga Española fuera de España. Pues eso puede ser posible, ya que tanto la Real Federación Española de Fútbol como la Liga dieron el visto bueno a la solicitud del Villarreal y Barcelona para disputar un partido oficial de Liga en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Miami, que apunta a ser la nueva capital del fútbol, el 20 de diciembre de este año. Esto ha generado una serie de opiniones, de polémica, porque hay distintos participantes, tanto fanáticos, clubes rivales, como personas o líderes de opinión del fútbol que creen que esto no es una buena idea. Pero seamos conscientes, hoy en día todo lo que decide y todo lo que manda es el dinero, así que responde netamente a una idea de negociaciones, de ganancias económicas, tanto para el Barcelona como para el Villarreal, más allá de lo que te pueda producir que se muestre tu partido, que se muestre tu producto a nivel mundial, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa, porque esta idea que tiene el visto bueno de Rafael Luzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y de Javier Tebas, presidente de la Liga, lleva años manejándose, porque también se quería llevar anteriormente un partido del Barcelona contra el Girona, cosa que no se pudo hacer porque en el anterior mandato de Rubiales no se podía, pero ahora con otros personajes en juego parece que esto se va a llevar a cabo. ¿Cuál es el tema aquí? El Madrid lanzó un comunicado, el Real Madrid lanzó un comunicado donde dice que no le parece una medida justa porque se está violando la igualdad de condiciones a nivel territorial, ¿no? Porque entendamos que le están quitando un partido de visita al Barcelona en el Estadio de la Cerámica para llevarlo a jugar a Miami, donde obviamente el Fútbol Club Barcelona sería local. Además, el Villarreal, si bien no apunta a ganar un título de la Liga, suele ser un equipo de media tabla o que aspira a competición europea, que podría complicarle un partido al Barcelona, rival directo del Real Madrid. También Unai Simón
fue uno de los que se pronunció, portero de la selección española y del Athletic de Bilbao, dice que no le parece una buena idea porque los principales perjudicados son los fanáticos. Él dice que no le parece bien que se lleven un partido de la Liga Española a otro país porque le quitas la posibilidad al aficionado de recibir o de ver un partido por el que estuvo esperando mucho tiempo. Pero el presidente del Villarreal, esta es la genialidad que me parece de todo este tema, porque cuando hablábamos nosotros de este tema fuera de cámaras, yo decía, yo creo que los perjudicados van a ser los fanáticos, porque imagínate ser fanático del Villarreal y esperar el partido contra el Real Madrid, el Barcelona o el Atlético, y que luego te digan, no, mira, el partido contra el Barcelona que estabas esperando en tu casa no vas a poder ir porque se va a hacer en Estados Unidos. Pero a eso el presidente del Villarreal, Fernando Roy, dijo, no se preocupen, los abonados del Villarreal van a tener la posibilidad de ir a Estados Unidos y tener entrada gratuita al partido. Y el que no quiera ir de los abonados del Villarreal va a tener la posibilidad de tener un retorno del 20% de lo que adquirieron por su abono. Así que el principal problema, que era que se afectaran a los fanáticos, parece que se tiene bien resuelto. Y yo estuve haciendo una investigación para saber cuántas personas son abonados al Villarreal y no es tarea fácil, porque en los últimos 3 años Villarreal superó la cifra de 20.000 abonados en su equipo, teniendo en cuenta que su estadio tiene un aforo de aproximadamente 25.000, 24.000, lo que quiere decir que casi todo el estadio es abonado del club. Actualmente tienen una cantidad de 19.500 porque se planteó una regla que hay una cierta proporción límite que cumplir según el aforo. Entonces estamos hablando de que casi 20.000 personas podrían viajar a Estados Unidos a presenciar el partido. Habrá que ver quiénes pueden de eso y quiénes no. Pero, ¿cuáles son los pros y los contras de este partido en Estados Unidos? Pues el pro económico que van a recibir tanto la Liga como el Barcelona, como el Villarreal, y la exposición mundial que va a tener este partido, ¿no? Vas a poder llevar tu producto a otros mercados que en Estados Unidos parece ser que siempre funciona, sobre todo en el Hard Rock Café Stadium. Entonces, pero hay muchas contras y de eso quiero hablar con ustedes, muchachos. ¿Qué le parece a ustedes? Y así debatimos cuáles son otros pros y cuáles son otras contras de esta posible decisión que aún no es oficial, pero parece ser que se va a dar. Bueno, parece ser que se va a dar, no, aguántate allí, porque el único que ha aprobado esto es la Federación Española de Fútbol y la Liga. Todavía falta la aprobación de la UEFA y más importante aún la aprobación de la FIFA, que tienen que aprobar esto, porque ya se empieza a transformar de un partido nacional en un partido internacional y hay una serie de normativas que hay que cumplir para hacer un partido de esa manera. Yo, si te soy sincero, me parece peligroso. Lo veo más en una final y al mismo tiempo no lo veo más en una final. Primero porque yo compré todos los argumentos del Real Madrid. Básicamente, y no soy del Real Madrid, no tengo nada que ver, pero básicamente lo que dice el Real Madrid es cierto, está afectando la integridad de la competencia. Porque entonces el Barcelona en un partido complicado, en un campo complicado, ahora lo ve de una manera más sencilla, ¿no? Entonces, oye, ¿por qué no se jugó el partido del Barcelona ya? ¿Por qué donde es casa el Villarreal? Y con todo eso también pudiera representar un problema a la integridad. Ese punto es muy válido. Y el segundo tema que yo veo es que quitarle la final a un país y llevarlo a otro lado, como ya hicieron en algún momento, es terrible como partido, porque básicamente le estás quitando la esencia. Una Copa del Rey que se juega en un país árabe, no tiene nada que ver la Copa del Rey. Entonces, oye, estamos reinventando, pero hay cosas que reinventamos que no está bien. Lo de la Copa Libertadores jugándose en Madrid, qué ironía, ¿eh? Yo eso me molestó muchísimo. Se supone que se llama Copa Libertadores en honor a los libertadores de América que liberaron a América de España. Que después podemos discutir si eso es bueno, es malo, lo que ustedes quieran. Pero en esencia es eso. Y volvimos a España. Eso para mí no tiene perdón. Entonces, tenemos el tema de la integridad y tenemos el tema de los valores de la institución. Y ahí quería recordar el último tema que quiero comentar, es que suelen haber en los estatutos, particularmente sé que está este tema en los de la UEFA y en los de la FIFA, que dice, hay una norma que establece un principio que dice que los intereses económicos nunca pueden estar por encima de lo netamente deportivo, de la competición como tal. Y eso es algo que está escrito en las cartas magnas de estas organizaciones deportivas. Y últimamente
nos estamos olvidando de eso. Hay que ver hasta qué límite, porque yo entiendo que el fútbol quiere crecer, quiere la torta más grande y sabe que puede ser más grande. Yo voy a estar hablando de eso un poco más adelante hoy. Pero, independientemente de que la torta sea más grande, ¿qué estamos sacrificando para que la torta sea más grande? ¿Es justo lo que estamos sacrificando en balance? ¿Es correcto? Yo creo que esa es la pregunta que hay que hacerse al respecto. Oye, yo veo que se está desvirtuando una competición doméstica y ya lo está haciendo desde un seno federativo. Es algo que es sumamente preocupante porque va a sentar un precedente que esto sin duda va a causar un efecto dominó en todo el mundo. Vamos a estar muy conscientes, vamos a estar muy claros. Todo el mundo quiere el mercado americano, todo el mundo quiere el dinero del mercado americano. Ahora, bueno, está bien, vamos a buscar otras maneras, pero ya desvirtuar, llegar, pervertir la competición doméstica, entonces los equipos poderosos van a poder ir a donde quieran, en el momento que quieran, y esto lo va a querer el PSG, esto lo va a querer el Manchester United, esto lo va a querer en todas las ligas. Entonces van a decir, bueno, yo quiero más dinero, porque todo el mundo quiere más dinero. Pero entonces es justo para los restantes de la competición. Es justo también para el aficionado del Villarreal que le quiten un partido tan importante y tan vistoso. Por más de que te vayan a reintegrar el dinero, no creo que 20,000 personas vayan a viajar, y menos si de repente esté en un mal momento el Villarreal o España pasa un momento complicado económicamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos quejamos tanto de la Superliga, porque desvirtuaba una serie y llegaba y le daba poder a los poderosos, más todavía, y ahora estamos sacando a los que puedan venderse afuera versus los que no. Oye, es muy complicado y yo creo que esto puede cambiar el panorama si esto se decide así, de poder hacerse. Sí, te hago un inciso, Andrés, hablando de los fans. Unai Simón, en su declaración, dice, mira, él reconoce lo del pasaje y los viajes que va a pagar el Villarreal, pero da en un punto clave, dice, mira, esto no es para los aficionados. Y te dice, hay aficionados que van con el bastón al campo porque viven al lado. Si les hacen ir a Miami, es una jornada perdida para esos aficionados. Ellos hablan de los aficionados de cierta edad mayor o que tienen algún problema que básicamente tienen que caminar con bastón y que le cuestan. ¿Cómo los van a llevar a otro país? ¿Qué pasa con los visados al otro país? Ah, no, sí, que hay que contestar el ESTA. Y si no te lo dan, si no te aprueban el ESTA siendo europeo, con todas las regulaciones que Estados Unidos está implementando en este momento de visado. Entonces, tampoco es tan sencillo, ¿no? Como lo quieren hacer ver. Muy buenas sus opiniones, no estoy totalmente de acuerdo con ninguno de los tres, pero por el simple hecho de que hay antecedentes en donde en otros deportes le ha funcionado jugar sus juegos en otros países. Tenemos el ejemplo de la Major League Baseball, que ha jugado en Japón. Este año los juegos inaugurales se hicieron en Japón. Una serie entre los Cubs y los Dodgers se hizo completamente en Japón, pero el detalle principal es que hubo planificación para esto, es que hubo un acuerdo entre todas las partes y no hubo problema. Además, tomamos en cuenta que el béisbol en Japón también es bastante atractivo, bastante llamativo, y los Dodgers tenían a Ohtani como figura principal de su equipo, que es japonés. Entonces, llevarlo para acá, planificarlo de esa manera, le salió buenísimo. O sea, la botaron de jonrón en la MLB. También tenemos los antecedentes de la NFL, que ha jugado partidos en Alemania, y también les fue buenísimo. O sea, yo no veo que sea una mala idea llevar tus partidos, llevar tus juegos a otras fronteras. El detalle está en la planificación y en que todas las partes estén de acuerdo. ¿Cuáles son más los pros que los contras? Que es justamente lo que estamos hablando acá, y tomar una decisión así. Tenemos los antecedentes en España que Brandon mencionó, el de Barcelona-Girona del 2018, pero también un año después, el 2019, se intentó nuevamente el Villarreal-Atlético Madrid y nuevamente se rechazó esta idea. De paso, por la propia Real Federación Española de Fútbol, que no estaba de acuerdo con esto. Y no estaba de acuerdo porque no había cuestiones de organización, no estaban claras todas las condiciones para que se diera este partido fuera de España. Por eso fue que se rechazó en ese momento. De hecho, fue hasta los juzgados, el Tribunal Mercantil número 12 de Madrid, que se dio, mira, esto no puede ser así. De paso, creo que quedaba pendiente la decisión del caso del año anterior. Entonces, un partido fuera de tu país, fuera con tus aficionados, yo no lo veo mal. Ahora, ¿qué tiene que haber? Reitero, planificación, que todas las partes estén de acuerdo y que esto se haga con mucho tiempo de anterioridad. En MLB, con meses anteriores se planifica, se decide y se le dice a los fanáticos cuál es el calendario, cuáles son los juegos que se van a jugar en dónde, y tienen con suficiente anterioridad esta información. Ahora, aquí falta poco, yo creo que no es el tiempo debido, no se ha organizado de la mejor manera y por eso hay rechazo. Y entiendo completamente las razones también para rechazarlo. La competitividad, la integridad del deporte, que haya un acuerdo entre las partes, eso también lo entiendo. Pero con tiempo y planificación, yo creo que un partido fuera de las fronteras del país en donde originalmente se juega puede ser una buena movida.
Sí, muchachos, estoy muy de acuerdo con lo que dicen. Yo justamente iba a mencionar que en el béisbol y en el fútbol americano también se ha hecho lo mismo, incluso creo que en la NBA también, y más bien ha sido un éxito, ¿no? Pero llevas el producto a un lugar donde tienes fanáticos también, una masa importante de fanáticos y hay cierta relación. A mí me parece esta idea del Barcelona y el Villarreal, si bien el fútbol está creciendo en popularidad en Estados Unidos, a mí me parece un capricho y creo que me quedo con la palabra que se repitió bastante, desvirtúa un poco la competición. Y lo hemos mencionado anteriormente, ¿quién piensa en los jugadores? Porque vamos a ver una cosa, hay que ver las letras pequeñas de ese todos pueden viajar a Miami, ¿no? Es el 20 de diciembre, cerca de las fiestas. Y no solamente eso, sino que en enero también se va a disputar la Supercopa de España, donde fuera de España. Entonces, el Barcelona, que participa en la Supercopa Española, que se va a llevar a cabo en Arabia Saudita, estaría en una gira internacional en medio de la competición local. Entonces yo creo que poco a poco se va desvirtuando la competición, se le va quitando un poco de importancia y seriedad, entonces va a llegar otro club y dice, bueno, ellos jugaron en Miami, yo quiero jugar en Marruecos. Yo tengo fanáticos en Tokio, entonces dame a mí un partido en Tokio. Cuando llegues a ver va a ser un desastre. Entonces coincido en lo que dice Elena, que debe haber un poco de planificación y esa es la clave porque uno de los argumentos del Real Madrid es que en ningún momento fue una decisión que se consultara con el resto de los clubes, sino que fue una decisión tanto del Barcelona como del Villarreal y dijeron, tenemos esta idea, vamos a pedir permiso a ver si nos las aprueban. Y yo creo que tiene que haber reunión y consenso de parte de todos los clubes, porque evidentemente no hay igualdad de condiciones para un equipo que tiene que visitar a todos sus rivales en sus canchas, con lo que eso implica, a lo que va a tener el Barcelona en este caso de estar en un estadio neutro donde seguramente, repito, va a ser local. Así que yo creo que son más los contras para los fanáticos y para la integridad del deporte y de la competición y de la liga. Y creo que el pro es netamente económico tanto para la liga como para el Barcelona y el Villarreal en caso de que eso se produzca. Sí, económico y de marketing, ¿no? Porque van a expandir su branding en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Creo que, si te soy honesto, creo que se está yendo un poco de las manos la cuestión y creo que hay que buscar vías para aumentar el valor de los partidos en vez de hacer más partidos y en vez de buscar hacerlos afuera, vías para hacer este tipo de cosas mejor. Quizás un partido en noviembre, hablando en diciembre, cuando estamos en plena Liga Española, no es una buena idea, pero quizás un partido irrelevante al final del torneo puede entrar más un poco, si es que lo hay, en la integridad y no tiene por qué escogerse también al Barcelona, o sea, debería ser abierto a toda la liga, que eso es como funciona en otros deportes, en el sentido de que se abren opciones para posibles partidos y la gente como que puede aplicar para llevar esos partidos afuera, en partidos que no afecten tanto la integridad de la competición en sí mismo. Pero bueno, la pregunta ahora, señores, es para ustedes. ¿Qué piensan del Villarreal Barcelona en Miami? ¿Creen que es una buena opción para ellos? ¿Creen que se está respetando la integridad de la competición? ¿Creen que no es así? ¿Que son más de la opinión del Real Madrid? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Creen que culturalmente afecta? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, pasamos al siguiente tema del día de hoy. Y es que Camerún, como país, fue retirado de la lista de no cumplientes con el Código Mundial Antidopaje. ¿Qué significa eso para Venezuela? Bueno, todo esto y mucho más nos los trae Elena Mundaray el día de hoy. ¿Por qué la Organización Nacional Antidopaje de Camerún incumplía con el Código Mundial Antidopaje? ¿Y qué tiene que ver todo esto con Venezuela? Bueno, con respecto a Venezuela vamos a hablarlo un poco más adelante. Vamos a enfocarnos ahora por qué Camerún no cumplía con el Código Mundial Antidopaje. Desde el año 2023-2024 se le ha estado haciendo investigaciones a esta Organización Nacional Antidopaje hasta que la Agencia Mundial Antidopaje determinó que no estaban cumpliendo con el código. Esto porque no cumplieron con las expectativas que se esperaba del cuestionario del cumplimiento del código. Este es un cuestionario que todas las organizaciones nacionales antidopaje y las federaciones internacionales también tienen que llenar y dar sus documentos, su información con respecto a ciertos puntos importantes. Estos puntos son gobernanza de la organización, presupuestos e informes,
pruebas e investigaciones, gestión de resultados, exenciones de uso terapéutico, que son las autorizaciones o la AUT, la educación y con respecto a la privacidad y también con respecto al ADAMS, que es el sistema de manejo y administración en donde se suben todas las cuestiones que tienen que ver con el dopaje, dónde están ubicados los atletas, cuáles son los resultados antidopaje que han obtenido, toda esta información que deben llenar las organizaciones nacionales antidopaje. Ahora, en julio del año 2024, la Agencia Mundial Antidopaje le notifica sobre estos incumplimientos, no especifican cuáles en las informaciones de la AMA, y le dice a la Organización Nacional Antidopaje de Camerún, epa, mira, tienes estos incumplimientos, ¿qué vas a hacer con esto? Porque además tienes unas consecuencias, que también vamos a hablar sobre esas consecuencias más adelante. Y Camerún tenía dos opciones. En principio, una es impugnar y decir, mira, yo no estoy incumpliendo, yo voy a llevar esto más adelante porque considero que estas consecuencias no son justas. Y la otra opción que tenía la organización de Camerún era decir, mira, no voy a impugnar nada, voy a dejar que me tengas la decisión firme. Y así fue como pasó. En agosto de ese año, un mes después de notificar estos incumplimientos, se ratificó la decisión diciendo de que la organización estaba incumpliendo con el Código Mundial Antidopaje. ¿Qué pasó con esto? Bueno, pasó todo un año porque en julio, agosto de este año 2025 es cuando la AMA autoriza a que ya la Organización Nacional Antidopaje de Camerún sea reinsertada, sea reintegrada a la lista de las organizaciones que están cumpliendo con el código. Es decir, subsanaron todas las fallas que estaban incumpliendo. No sabemos con exactitud cuáles son estas fallas, pero con la información de parte de la Agencia Mundial Antidopaje nos deja ver que era que no estaban cumpliendo completamente con este cuestionario. A lo mejor habían fallas con respecto a la educación, con las tomas de pruebas, con las gestiones de resultados. Pueden ser varias y por eso es que se le impusieron estas consecuencias. Vamos a hablar entonces también un poco de cuáles pueden ser las consecuencias, ¿no? Cuando a una organización antidopaje le dicen, epa, no estás cumpliendo. Varias de esas consecuencias pueden ser dependiendo de la gravedad del asunto, del incumplimiento que tenga esta organización en específico. Por ejemplo, una de las consecuencias es que pierdas todos los privilegios que te da la Agencia Mundial Antidopaje, que la Agencia Mundial Antidopaje no te dé dinero, que pierdas ese beneficio también, te pueden imponer multas, que es una de las sanciones favoritas del señor Moró, que siempre la comentamos acá. También que las personas que estén en tu organización antidopaje no puedan pertenecer a órganos de la Agencia Mundial Antidopaje y que no puedan pertenecer tampoco a otros órganos de otras instituciones que forman parte también de la Agencia Mundial Antidopaje. Y lo más grave aún, dentro de muchísimas más que hay, es que tu bandera no sea mostrada en organizaciones deportivas, por ejemplo, en los Juegos Paralímpicos o en los Juegos Olímpicos, que para mí esa es la más grave porque evidentemente te dejan de mostrar tu país como tal en unos juegos tan importantes. Esas son las consecuencias en resumen, que están además en el estándar internacional de cumplimiento del código, que es uno de los reglamentos, por así decirlo, que forman parte del Código Mundial Antidopaje, en donde se especifican todas estas condiciones, todos estos derechos y deberes de las personas que forman parte de la Agencia Mundial Antidopaje. Pero ahora, ¿qué tiene que ver Venezuela en todo esto? ¿O por qué lo comentamos? Porque bueno, el año pasado también la Agencia Mundial Antidopaje publicó en su página web que la Organización Nacional Antidopaje de Venezuela no estaba cumpliendo con el código. Y específicamente también se refería a que había detalles, había problemas críticos, y estamos usando esa palabra, con respecto al cuestionario del cumplimiento del código, que reitero, es una información que todas las organizaciones nacionales antidopajes tienen que subir de manera online, en una página web, en donde tienen que dar datos e información sobre la privacidad, la educación que están llevando a cabo sobre temas de dopaje, las autorizaciones de uso terapéutico, la gobernanza, quienes forman parte de su organización, es decir, todo un esquema que tienen que cumplir. Al parecer, la Organización de Venezuela no estaba cumpliendo con esto o había fallas, y por eso es que la Agencia Mundial Antidopaje le dijo, epa, estás incumpliendo y puede haber graves consecuencias, que fueron más o menos las que les comenté hace un momento. Pero ¿cuál es la diferencia acá en este caso? Como les dije, en el caso de Camerún, ellos no impugnaron esta decisión de la Agencia Mundial Antidopaje, pero Venezuela sí lo hizo. Entonces, este caso fue llevado al Tribunal Arbitral del Deporte. ¿Y qué pasó allí? No lo sabemos. No hay información hasta el momento sobre el resultado de este proceso ante el Tribunal Arbitral del Deporte. Se supone que tuvo que haber una audiencia, se supone que tuvo que haber un intercambio de escritos, pero no hay información oficial sobre qué pasó con Venezuela. Extraoficialmente, hemos sabido que Venezuela subsanó estos errores o estaba intentando subsanar estas fallas y por eso estaba como en una especie de suspensión para ver qué pasaba.
Pero como digo, no hay una información oficial. ¿Qué nos deja ver esto? ¿O qué es lo importante? De que Venezuela no está dentro de la lista de los países que no cumplen, y me parece que eso es lo positivo. Pero no hay una información oficial que diga, mira, Venezuela ya cumplió con todo lo que estaba fallando, así como pasó en el caso de Camerún. Así que podemos seguir hablando un poquito más sobre este tema, sobre otras organizaciones que también están implicadas en esta lista de no cumplimiento, pero por el momento, ¿qué les parece todo esto de Camerún y también qué les parece de Venezuela? En el caso de Venezuela no pudimos saber la información completa, es como tú dices. Hemos escuchado rumores de pasillo, como también escuchábamos rumores de pasillo cuando lo de Pekerman. Ya nosotros por algún lado nos habíamos enterado que Pekerman no seguía con la Federación Venezolana de Fútbol, pero todos los periodistas, mientras eso ocurría, estaban diciendo que sí seguía, o no todos los periodistas, pero habían varios periodistas diciendo, y tú empiezas a entender que hay narrativas que son impulsadas como a propósito para calmar situaciones, pero que en la verdad tú no sabes qué está pasando. Y esa es la situación que tenemos aquí. Yo he escuchado de personas vinculadas a esto que sí, que este tema con Venezuela se está resolviendo, porque a Venezuela la sanción propuesta incluía no solo el no uso de la bandera venezolana en Juegos Olímpicos o Paralímpicos, también incluía que los venezolanos en general no podían ocupar cargos en organizaciones deportivas, no de la Agencia Mundial Antidopaje, en general. Entonces, sorprende mucho esto porque el caso de Camerún comenzó posteriormente al de Venezuela, ya la información, y se resolvió y hay un comunicado público diciendo esto se resolvió. En el caso de Venezuela, hubo un comunicado público al mismo tiempo que decían que hay casos contra Venezuela y contra Nigeria. Se publica esto en el año 2023, ya en el 2024 comenzando se dice, mira, Venezuela está objetando esto y lo lleva al TAS, y a partir de ahí ni una noticia más. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que para que el caso de Venezuela, que muchas veces me han dicho, no, eso ya está resuelto, así me han dicho a mí, para que el caso de Venezuela esté efectivamente resuelto, tenemos que tener un comunicado diciendo que está resuelto, como ocurrió en el caso de Camerún, o tenemos que tener una decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo diciendo de que esto ya se resolvió. Esto simplemente lo único que nos indica es que el caso de Venezuela no se ha resuelto todavía. ¿Se va a resolver? ¿No se va a resolver? No lo sabemos. Probablemente se va a resolver de forma positiva y esto no nos va a afectar. Pero lo que sí tenemos claro es que en este momento continúa esta situación hasta que la Agencia Mundial Antidopaje o el Tribunal de Arbitraje Deportivo diga, ya esto no continúa. Sí, yo creo que eso es lo que nos hizo ruido a todos, ¿no? Que la publicación oficial donde se anuncia Venezuela llega en febrero del 2024 y la de Camerún, que ya fue publicada su resolución, llegó un mes después. Incluso la de Camerún, habiendo sido anunciada un mes después, se resuelve primero. Y eso es lo que quería preguntar, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Que capaz Venezuela fue eliminada de la lista mientras están revisando esas pruebas o esos documentos que pudo haber alegado Venezuela para poder salir de esa lista. Es posible que esa sea la razón de por qué no figura actualmente, porque mientras está en revisión, bueno, como que se le da el beneficio de la duda y se saca provisionalmente. No es como tal el beneficio de la duda, pero algo por ahí. Mientras se lleva un caso al Tribunal Arbitraje del Deporte, se suspenden los efectos de esta decisión de la Agencia Mundial Antidopaje. Eso lo dijeron también en su comunicado en ese entonces, pero lo curioso está en que cuando uno busca los enlaces de ese momento que dieron la noticia del incumplimiento de Venezuela, ya esos enlaces no están, no aparecen en Internet, aparece página no encontrada. Pero en unas noticias recientes donde también se toca el tema, la AMA te hace una nota al principio de la publicación diciendo que las cuestiones de incumplimiento fueron eliminadas por ese momento. Entonces, esto me deja ver que el caso todavía no está resuelto. Probablemente se esté esperando una decisión del tribunal porque, a diferencia del caso de Camerún, Venezuela sí impugnó esa decisión de la Agencia Mundial Antidopaje y por eso es que se está discutiendo o se llegó a discutir en el Tribunal Arbitral del Deporte. Lo que pasa es que no tenemos una confirmación oficial, así como en el caso de Camerún o como una decisión en el caso, por ejemplo, de la agencia de Rusia, que tiene una decisión del TAS en donde el TAS determina, mira, sí, no estás cumpliendo con el código y así sigue todavía.
en la lista de los miembros que no cumplen con el Código Mundial Antidopaje, además de la Federación de Fisicoculturismo y la Federación de Pelota Vasca, que son los únicos 3 signatarios que aparecen por el momento dentro de la lista. Yo quería comentarte un par de cositas ahí, Elena. Número 1, la sanción, como dice Elena, se suspende, Brandon, pero se suspende porque es que nunca es aplicada. Porque lo que hace la Agencia Mundial Antidopaje en este procedimiento es que te propone una sanción. Es un procedimiento sancionatorio rarísimo. Yo nunca había visto algo así. Entonces ellos te proponen una sanción y si tú la aceptas, se te empieza a ejecutar. Y si tú no la aceptas, la vas a ir a discutir al Tribunal de Arbitraje Deportivo. Ese es más o menos el procedimiento como tal. En el caso de Venezuela ya se había anunciado que había un tema de no cumplimiento y luego se le propuso a Venezuela una sanción. Eso es un documento público, se puede encontrar en la Agencia Mundial Antidopaje y luego Venezuela rechaza esa sanción y lo lleva al TAS. Y hasta ahí quedamos. El último comunicado de este caso es la Agencia Mundial Antidopaje diciendo, mira, esto ha sido apelado al TAS para que ustedes sepan en los casos de Venezuela como tal. Y ahí quedamos. Eso pasó antes del caso de Camerún. Y ahora el caso de Camerún se resolvió y hay una comunicación oficial diciendo esto está resuelto y en el caso de Venezuela no. Casualmente yo sí te tengo que decir, Elena, que a mí sí me abre el link todavía de la noticia de Nigeria y de Venezuela en la Guada. Yo tuve la oportunidad preparando este programa de leerlo nuevamente. Yo sí encontré la noticia abierta todavía. Entonces, Venezuela nunca ha estado en la lista de no cumplimiento. Para que me captes, Brandon. Nunca ha estado allí. La única forma de que ella esté allí es que termine el proceso en el Tribunal de Arbitraje Deportivo y en ese proceso se decida que Venezuela tiene que ir a la lista de no cumplimiento aplicándole una serie de sanciones. Solo va a estar allí una vez que termine ese procedimiento. Antes no podía estar. Antes simplemente había una propuesta de sanción como tal. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede en general. Y además para agregar algo también que este cuestionario que se le hace a las organizaciones nacionales o a las federaciones internacionales se hizo para evaluar la aplicación y el cumplimiento del Código Mundial Antidopaje del 2021. Estos cuestionarios se hicieron en el año 2022-2023. ¿Qué me parece curioso además, porque seguí investigando sobre este tema, es que hay una Gaceta Oficial de Venezuela del año 2023, si mal no recuerdo, el mes de octubre, en donde designan a las autoridades de la Comisión Nacional de Antidopaje y Sustancias Nocivas de acá de Venezuela y además dicen cuáles son sus deberes, cuáles son sus facultades. Yo imagino que a lo mejor era para ir preparando el terreno, pero la Agencia Mundial Antidopaje se daría cuenta que mira, todavía te falta y por eso caes como que no cumples con el Código Mundial Antidopaje. Pero de que se estaban moviendo las cuestiones en la organización, se estaban moviendo. Está esa Gaceta Oficial, les debo el número de la Gaceta, pero al menos se estaban promulgando cuáles eran las autoridades. Muy bien, con esto listo. Habiéndoles expuesto el caso de Camerún, que nos habla un poco del estatus del caso de Venezuela, esperamos que obviamente se resuelva favorablemente para Venezuela y que el sistema antidopaje venezolano esté siempre al nivel, porque Venezuela es un país importante en el deporte. Asimismo lo considera la Agencia Mundial Antidopaje, un país de un nivel importante que tiene que estar en los eventos deportivos. Así que para el bienestar de todos, ojalá esto se pueda resolver de la mejor manera y que todos los fallos que hayan habido, si es que ha habido alguno, se hayan arreglado como tal. Habiéndoles dicho esto, ¿qué les parece a ustedes esta información? ¿Cuál es el balance que ustedes hacen de esto? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, pasamos al siguiente tema de hoy, Fórmula 1, Racing y mucho más, porque Fórmula 1 sacó su encuesta de mercadeo. Qué importante este tema y cómo lo publican y cómo lo anuncian. Hasta la encuesta de mercadeo la publican para que todo el mundo la lea. Y Andrés Moro nos trae este tema el día de hoy. ¿Eres fan de la Fórmula 1? Déjame decirte que estás completamente loco, pero estás completamente loco por la pasión del automovilismo y de este maravilloso deporte que te regala la velocidad. Sin embargo, la Fórmula 1 está muy clara de cómo consume su producto y te está viendo, te está analizando y te lo dice en el informe de 2025 que vamos a hablar a continuación. La encuesta mundial de aficionados sin duda nos deja increíbles datos sobre cómo es la conducta del fan deportivo de la Fórmula 1 y este estudio realizado por ellos mismos nos deja
muchísimas cosas para conversar, para analizar y las vamos a debatir. Pero primero lo que te quiero decir es, ¿qué es este estudio? Esta es la cuarta edición que se realiza, este estudio de mercado, donde utilizaron a más de 100.000 personas en 186 países para conocer cómo viven ellos la Fórmula 1. Y además, es increíble todos los resultados que nos arrojan, porque a partir de ello, la Fórmula 1 trabaja para corregir, desarrollar y realizar nuevas estrategias que vienen para los próximos años, porque por supuesto esto es una de las maneras más cómodas y más fáciles, aunque suene fácil decirlo, es complejo, pero para poder seguir fidelizando a las personas que están consumiendo este deporte y para atraer a nuevas audiencias en el futuro. Entonces yo aquí me paro para decirte que vi desde este estudio 4 ítems que me llamaron la atención. El primero es cómo llega la gente a la Fórmula 1. El segundo es cómo es la conducta y cómo es el fandom de estas personas que son más apasionadas por este deporte. El tercero es cómo está funcionando la generación Z en este asunto. Y el cuarto, las mujeres. Oye, las mujeres están haciendo un tema sumamente interesante y un factor indispensable en esta ecuación y te los voy a contar. Además, al final te diré 5 lecciones de mercadeo que entiendo que este estudio me dejaron y que probablemente podamos discutir en el futuro. Así que si eres fan de la Fórmula 1, por favor, coméntanos cómo ha sido tu experiencia, cómo la vives y simplemente comparte este video para poder hablar un poquito más sobre este tema. El primer tema es cómo los usuarios encontraron el deporte según el estudio de mercadeo de la Fórmula 1. Y llama mucho la atención que el 39% es a través de los amigos y familiares. Esto, la mayoría son mujeres de entre 25 a 34 años. 24% se encuentra a través de la cobertura televisiva y en este segmento los hombres mayores a 45 años son los que pertenecen a este rubro, ¿no? Donde encontraron esta participación. 12% llega a través de las redes sociales, un número muy importante. 12% es a través del interés por el piloto. Estamos hablando de que el piloto se volvió un embajador desde hace algunos años y está siendo una especie de héroe más dentro de todo esto. Ya dejó de ser solo de las escuderías, ahora son las escuderías, son los pilotos, son todos los factores que van a poder ser, que te puede vender la Fórmula 1 y que está haciendo conexión. Y uno que me llamó mucho la atención es el 10% que todavía arrastra la serie de Netflix Drive to Survive. Es increíble esto que todavía pueda atraer a 10% de las personas cuando ya han sacado muchísimas temporadas, pero esto te quiere decir que la Fórmula 1 está atacando por todos los frentes, a todas las edades, a través de distintas estrategias. Yo quiero ver cómo lo ven ustedes, cómo creen que es este consumo y hasta dónde vamos llegando con este tema hasta ahorita. Sí, justamente te quería hacer el comentario porque tú estás hablando de los números globales y ellos parten el informe en dos porque se especifican mucho en el mercado americano como tal, ¿no? Y en este sentido del mercado americano, el número de Drive to Survive es 10% y es el tercero. Mientras que tú lo pones en el cuarto a nivel mundial, en Estados Unidos es el tercer modo de engancharte con la Fórmula 1. Primero está familia y amigos. En segundo lugar está la televisión y en tercer lugar es Drive to Survive. Qué importante es Drive to Survive para la Fórmula 1. Impresionante este programa de Netflix que cuenta historias. Lo único que hace es contar historias. Y incluso inspiró la película de la Fórmula 1 porque el director Joseph Kosinski dijo que Drive to Survive lo había inspirado diciendo, hay historias, no tienes que contar siempre la historia del que va a quedar campeón. Puedes contar una historia de alguien que no quedó campeón, igual es una buena historia para contar. Y Fórmula 1 de Movie ya tiene 575 millones de dólares de taquilla, produciéndole a Apple la película más taquillera de la historia de Apple, formando una de las 6 películas de Warner Brothers que acaba de romper récords. Es una cosa impresionante y todo Drive to Survive. Impresionante. Sí, muchachos, a mí me gustó muchísimo este informe, además de ilustrativo y fácil de entender. Me pareció interesante y me voy a tomar el atrevimiento, Andrés, de leer 3 puntos que a mí me llamaron la atención. Además, es cómo todas las generaciones, bien lo mencionabas, están no solo consumiendo la Fórmula 1, viendo las carreras, sino que también están interactuando, lo están viviendo en su día a día y lo están implementando en su estilo. Por lo menos, 59% de los fanáticos dice que le gusta la Fórmula 1, lo considera la moda como parte importante de por qué consume o le gusta la Fórmula 1. Cada vez vemos que se venden más las indumentarias o las chemis, las polos de las escuderías, como las gorras,
También dicen que la Fórmula 1 está visto también como una actividad de estatus. Y yo lo percibo así. A veces yo veo gente asistiendo a un gran premio de la Fórmula 1 y yo digo, wow, qué experimento o qué experiencia pudo presenciar esta persona. Así que muchas personas también se ven atraídas a vivir la Fórmula 1 en persona porque implica que tienes cierto estatus social una vez que eres consumidor o fanático de una escudería o del deporte en principal. Y que también las personas se están viendo como inspiradas o identificadas, como bien lo mencionabas, con los pilotos, ya no solo con las escuderías, sino que también hay cierto fanatismo por Leclerc, por Verstappen, por Hamilton, como siempre, pero también son conocidos otro tipo de pilotos que capaz antes de la serie Drive to Survive y la película no eran tan conocidos. Ahorita estamos viendo un repunte de McLaren nuevamente y sus dos pilotos están siendo tendencias y están siendo seguidos por muchas personas, cosa que antes capaz no sucedía tanto. Entonces siento que el éxito del mercadeo de la Fórmula 1 es que te lo está administrando por distintas plataformas y te está contando siempre la historia de la Fórmula 1, ya sea a través de una película, ya sea a través de moda, ya sea a través de una serie, pero está en todos lados para todo público y eso me parece que ha sido el mayor fuerte de la Fórmula 1 en los últimos 5 años. Bueno, vamos a comentar un poco primero con lo de Antonio que habló de la película de Fórmula 1. Lamentablemente, cuando se hizo este estudio que empezó en febrero de este año, de 2025, no se incluyó todo el efecto que puede causar la película, que yo creo que va a ser multiplicador si vemos el éxito en taquilla. Además que todos vimos acá la película, nos pareció genial, buenísima. Vamos a ver en el futuro, dentro de 4 años, cuál fue el impacto que tuvo esta película dentro del fandom de la Fórmula 1. Pero vamos a analizar un poquito ahora cómo se comporta ese fandom, cómo es el aficionado más duro y puro de la Fórmula 1 según los datos que recopiló este estudio. Y te voy a lanzar una serie de datos que los tengo acá anotados para que veas un poco cómo se vive la situación dentro de este deporte y dentro de los fanáticos de este deporte. Y es que 90% de los fans dijeron estar emocionalmente involucrados con los resultados de las carreras. 90% les importa cómo queda la carrera y les afecta emocionalmente. Esto es un tema súper interesante. 61% de los fans consumen contenido de la Fórmula 1 a diario y en la generación Z se eleva este número a 70%. Es impresionante, o sea, estamos hablando de aficionados que son fuertemente consumidores en un universo de 100.000 personas en 186 países. Esto nos da a decir que esto de verdad es fuerte, la pasionalidad y la emocionalidad con la que vive el aficionado de la Fórmula 1, ¿no? Parece aficionado de fútbol o de estos deportes que generan mucha pasión. Me llama mucho la atención este tema de qué tan involucrado está. 76%, esto es un dato que yo dije, esto es increíble, sobre todo por lo que hemos visto fútbol nacional y vemos un partido de la Vinotinto que entendemos cómo lo venden y hasta el rechazo que pueden generar en algunas marcas. Este dato me dejó loco. El 76% cree que los patrocinadores mejoran la experiencia en la Fórmula 1. 76% de las personas están de acuerdo y se sienten felices con los patrocinadores. Esto quiere decir que la cohabitación del patrocinio en el producto deportivo es positiva y la valoración es sumamente alta para la gente. Esto es muy, muy, muy difícil de hacer. La gente piensa, el aficionado deportivo muchas veces se siente invadido por tanta sobremarca, por tanta competencia, por tantas cosas que le quitan los espacios de repente que más televisivos. Aficionado a la Fórmula 1 te dice todo lo contrario y está en 3/4 partes a favor y la valoración es sumamente positiva. 70% de la generación Z, que es la que venimos a hablar a continuación, interactúa a diario con el contenido a través de las redes sociales. O sea, el fan está duro y está a diario haciendo y generando contenido, viendo contenido, dando like, viviendo de esto día a día. Esto es un tema muy interesante. 37% ha comprado algún merchandising y 40% está dispuesto a comprar merchandising de la Fórmula 1. Ahí te puede decir los indicadores hacia dónde van. Entonces vamos a hablar de la generación Z, porque esta generación especialmente llega y consume de una manera distinta y lo sabe, porque primero que el 27% de estos 100.000 encuestados son de la generación Z, que es de estas personas que nacieron a finales de los años 90, que están hasta la actualidad. 70% interactúa con contenido todos los días en Estados Unidos. En Estados Unidos se consume de una manera especial. Como hablamos anteriormente, este estudio se vio reflejado unos encuestados en Estados Unidos que tienen una conducta un poco más atípica en comparación con el resto del mundo. 59% de esta generación se identifican
o se sienten identificados con YouTube como la fuente primordial de dónde conseguir la información de la Fórmula 1. Entonces vamos a ver por dónde están viendo, se sienten que se está a través de YouTube. También Twitch es un elemento muy adicional y 60% del Gen Z considera que Twitch es uno de sus canales favoritos para saber información de la Fórmula 1. Andrés, fíjate tú que estoy leyendo también la encuesta y veo el fan engagement, las razones por qué los fans dicen que siguen la Fórmula 1. Y dicen, los fans dicen, el 30% de los fans dice que es la emoción de la carrera. Es decir, en el núcleo, lo más interesante es que la emoción de la carrera es lo que lleva a la audiencia. Luego dicen, algunos de ellos, ya el 23% te dice, bueno, soy fanático de un piloto. Es decir, un piloto me cautivó mi atención y soy fanático de este piloto. Me imagino que pasará con Hamilton, Max Verstappen, entre otros pilotos, ¿no? Checo Pérez, que también tiene mucha gente, Carlos Sainz, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un 21%, que es muchísimo, que ve la Fórmula 1 por la tecnología y la innovación. Un 18% lo ve por la estrategia. Un 16% dice, mira, simplemente he sido fan desde niño. Un 13% lo ve porque son fan de los equipos. Un 11% porque aprecia las habilidades. Un 9% por la historia del deporte. Y un 8%, quizás ahí es donde estoy yo, por el drama y la rivalidad. No hay momento que más me encante a mí que la drama. El deporte ofrece demasiados dramas. Y me encanta cuando llegamos a la fase eliminatoria de los mundiales. Esa es mi fase favorita, cuando ya empiezan a eliminarse los equipos, porque empiezas a ver la desesperación y lo difícil. Y algunos lo logran, siguen pasando y otros no. Y eso es un drama totalmente. Y con respecto al punto del fan engagement que estabas diciendo, no solo que cohabitan bien, y yo creo que para mí este fue el punto más importante de la encuesta, que no solo el fan engagement cohabita bien, sino que además hay un porcentaje de personas que va a decidir comprar esas marcas solo porque están en la Fórmula 1. Y tenía justo el número que iba a dar. Y lo que más me sorprende es este tema del engagement y la cohabitación de las marcas y de los fans, como estabas comentando, Andrés, porque no solo es que 76% de los aficionados afirman que el patrocinio contribuye y les gusta el tema del patrocinio, sino que ellos son propensos a considerar comprar un producto del patrocinador un 43% entre la generación Z en Estados Unidos y un 50% fuera de los Estados Unidos como tal. No es solo la cohabitación, sino que el patrocinio es efectivo directamente. Efectivamente, este estudio además refleja que son más de 300 patrocinios en total, ¿no? Una locura de la cantidad de patrocinios, en la cantidad de dinero que ingresa, que sale de este deporte, todo lo que genera en el mundo entero. Y uno de los factores que más me llamó la atención, que más me pareció interesante, atractivo, es el papel de las mujeres en el consumo de este deporte. Y es que están haciendo historia dentro de la competición, porque una de cada 4 encuestados fueron mujeres, y esto resulta que le dio un 25% histórico por primera vez dentro del fandom que viven midiendo, y esto quiere decirte además que el 74% de los nuevos fans son mujeres y 64% de ellas llevan menos de 5 años viendo la competición. O sea, se han sumado muchísimas personas. La mayoría que se están sumando son mujeres. Habría que ver por qué a profundidad, pero uno de los indicadores que te dice es que 50% de las mujeres fan de la Fórmula 1 son más propensas a consumir productos y 50% vincula su fanatismo a factores como la moda, el estilo y la cultura lifestyle. O sea, los atrajeron a través de diferentes patrocinios, a diferentes visiones totalmente distintas a las mujeres a meterse en un deporte que siempre tradicionalmente fue muy masculino y ahora es totalmente heterogéneo, y de verdad que resulta súper interesante porque esto va a cambiar la conducta de cómo se van a comportar las marcas, de cómo van a ser los patrocinios, de cómo va a ir el merchandising. Esto va a traer una ola de cosas positivas para el deporte, porque la mujer tiene otro factor de consumo, tiene otra experiencia y otra calidad de consumo, y ahora la va a ser interesante porque vamos a ver las secuelas de lo que van a hacer a partir de ahora. Mira, primero a mí me encanta que hagan este tipo de encuestas y que los aficionados las respondan, porque esto le da un valor extra
a los organizadores, a estos deportes, para entender qué están viendo sus aficionados y cómo, y mejorar en base a eso. Con respecto a las mujeres, que es el tema que menciona Andrés acá de último, fíjate, para el año 2017, las mujeres representaban nada más el 10% de fanáticas de la Fórmula 1. En el 2021, 18%. Y en el 2025, el 25%, exactamente. Entonces, en 4 años prácticamente se ha duplicado la cantidad de fanáticas mujeres que ha traído la Fórmula 1, y esto se debe, como bien mencionaban Andrés y Brando, a la cantidad de plataformas que tiene para mostrarse la Fórmula 1. Tenemos películas, tenemos documentales, se está ligado a la moda, y además que a la mujer le encanta comprar de por sí, también estadísticamente, más probable que la mujer compre, y llama la atención todas las marcas involucradas y todos los patrocinios que hay en la Fórmula 1. Recordemos que si bien la película no está tomada en cuenta dentro de esta encuesta, oye, en la película lo más curioso es que hay marcas reales que están en los automóviles, que están en la pista. Entonces eso también llama la atención, o por lo menos a mí me llamó la atención. Yo me agrego a esta parte de estas estadísticas porque yo no veía nada de Fórmula 1, no conozco mucho de Fórmula 1, lo elemental por así decirlo, pero por lo menos este año ya vi la presentación de los carros que me pareció espectacular, buenísima, un estilo de fashion show, pero con carros, con los corredores, con los pilotos, que me pareció espectacular, buenísima, y de hecho la vi fue por YouTube, así como mencionaba también Andrés dentro de las estadísticas. Y además fue a ver la película, y me encantó la película, me fascinó, quedé pegada, y ahora de vez en cuando me salen muchas cuestiones de Fórmula 1 y aprovecho, ¿no? Sigo pegada allí al tema y probablemente, bueno, sume a las estadísticas en un futuro como una fanática más de la Fórmula 1. Pero lo que más me llama la atención de todo esto es el punto de las redes sociales, el valor que tienen, y a veces el valor que en otros deportes o en otras marcas no le tienen, porque es importantísimo. Aquí tuvimos a Daniel Cadena Jordan, que no vamos a hacer ningún spoiler, pero nos estaba hablando justamente de la presentación y de la cara que le da las redes sociales a tu marca, a tu equipo, y lo importante, el valor que le tienes que dar a este punto para hacer crecer tu marca justamente. Y Fórmula 1 se ha tomado muy en serio esto. Así que esta encuesta a mí de verdad me deja fascinada, me encantan estos números y bueno, espero que sigan aumentando estas estadísticas porque están muy interesantes. Sí, el tema de las mujeres es digno de estudio porque recordemos que además del proyecto de Fórmula 1 Academy donde participan pilotos femeninas, lo curioso aquí es que las fanáticas femeninas les gusta también la categoría masculina, cosa que capaz no pasa tanto en el fútbol, que por lo menos el amante del deporte del fútbol femenino normalmente es mayoritariamente femenino. Aquí no, aquí pasa que también las mujeres consumen la Fórmula 1 en su categoría masculina. Y una cifra importante también es que en la generación Z, esta camada de fanáticos que viene creciendo, 1 de cada 2 fanáticos de generación Z de la Fórmula 1 son mujeres, entonces 50 y 50. Y el futuro es brillante para la Fórmula 1 y con esto creo que cierro yo, que es que le preguntaron a personas en Estados Unidos y el 73% de los encuestados dice que estaría dispuesto a asistir a una carrera en un futuro muy cercano. Y cuando lo llevamos internacionalmente, personas que nunca han tenido la posibilidad de asistir a una carrera dirían que sí, que en efecto están muy interesados en asistir. Así que estamos solo viendo el principio de lo que puede ser un gran monstruo económico y de mercadeo capaz. Pienso yo que se podrían generar proyectos para crear otro tipo de circuitos en otros países que capaz no sabemos, no sé qué tan abierta sea la Fórmula 1 a hacer eso, pero el futuro de la Fórmula 1 parece que es brillante porque lo que viene haciendo en términos de mercadeo es espectacular. Qué fascinante es el mundo de la Fórmula 1 y de la manera de que se ha trabajado a partir de Liberty Media para acá. Es increíble todo lo que están haciendo el trabajo. Y yo te dejo 5 lecciones que me deja este estudio que me parecieron, a mí me llamó muchísimo la atención. El primero es que la Fórmula 1 es un referente en realizar esa conexión emocional con el aficionado. Estamos entendiendo que un deporte pasó a ser mucho más pasional, al menos para las nuevas generaciones, de lo que ha podido ser en otros momentos que ni siquiera estaban vinculados con esto. Lo otro es que utilizar a los atletas como embajadores les ha dado rédito muchísimo, les ha traído muchísimo más público ahora y esto les ha hecho una jugada maravillosa a su favor.
Otro punto es que la Fórmula 1 hace del patrocinio una experiencia positiva. Esto es duro de conseguir, esto es difícil, no todo el mundo está contento con ver marcas y sobreexposición de marcas a cada rato, y esto es un punto muy a favor porque es un dinero que se ve bien retribuido, que es buena inversión por parte de los patrocinadores y que además los fans se sienten contentos de esta experiencia. Otro es que abraza a nuevos públicos y a distintos públicos a través de muchísimas plataformas, está haciendo contenido todo el año para todas estas personas, estas distintas audiencias. Y el último es que, complementando un poco esta, es que de verdad la Fórmula 1 trabaja todo el año para generar contenido para las distintas audiencias, y esto es maravilloso. Esto siempre lo hacen en las principales industrias deportivas, pero no todas al mismo ritmo, y creo que la Fórmula 1 está dando un acelerón, por así decirlo, en este aspecto de trabajar todo el año, independientemente cuando pasen las 24 carreras del año. Muy bien, señores, y luego de todos estos datos los invitamos que vayan a la página web de la Fórmula 1 y que busquen estas estadísticas para que ustedes la verifiquen por sí mismos, y sin más ni más, lo único que nos queda es preguntarles qué piensan de estas estadísticas. Bueno, déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, pasamos al siguiente tema del día de hoy. Una noticia me estuvo perturbando, en verdad, desde hace como 2 semanas me tenía perturbado, porque además la leía en todos lados, y yo decía, bueno, pero si yo sé que esto no está pasando, ¿por qué lo están comentando? La noticia la publicaron varios medios y dice: la FIFA cambia las reglas y prohíbe las sesiones entre clubes con el mismo propietario. Ella así como que, pero ya va, esto no ha salido. Y fui y revisé el reglamento de FIFA y revisé y no encuentro esta noticia en los sitios oficiales. Pero los medios por todos lados, incluso periodistas, retuiteando esta noticia, dándola como cierta. Y yo, pero ¿cómo pasa esto? Yo no conozco esto. ¿Será que yo estoy equivocado? Y bueno, leyendo Palco 23 te decía cuál es el origen de la noticia, y el origen de la noticia es en el mundo, ¿no? La noticia del mundo dice ahí, como están viendo en el título: la FIFA cambia las reglas de juego para frenar el modelo de Chelsea y holdings como el Citigroup. Cambia las reglas, es muy distinto a prohibir esto, ¿no? El origen de la noticia como tal lo tiene el mundo, que no dice lo que están replicando. Básicamente, el mundo, una persona hace un análisis reciente y dice que en el artículo 10 sobre préstamos de profesionales, en su numeral 6, la FIFA recoge que en cualquier momento de una temporada un club puede acceder un máximo de 6 profesionales. Y se refiere a esto como una limitación a estos grupos de clubes, o lo que se llama la multipropiedad de clubes. Entonces no fue que FIFA prohibió de alguna manera que entre sus grupos de clubes se puedan prestar jugadores. FIFA no lo ha prohibido. Ella le está hablando de estos 6 préstamos máximos que se pueden hacer entre clubes en general, que un club puede hacer en general, ¿no? Porque además está limitado a 3 por club. El tema viene aquí porque se esparció toda esta información que no es cierta, y yo me tuve que sentar a pensar, ¿por qué están hablando de un tema que empezó en 2024 como fuera nuevo? Esta prohibición, esta limitación de 6 préstamos máximos por club para jugadores mayores de 21 años, solo existe desde julio de 2024, pero se acaba de publicar como si fuera nueva, en agosto de 2025, casi un año después de que entró en vigor. ¿Por qué pasa esto? Porque si bien es cierto que la limitación a nivel mundial había sido publicada como tal en 2024, la limitación nacional sí entra en vigor para este periodo ya de transferencias como tal, porque le dieron 3 años a las federaciones nacionales para que implementaran eso. Claro, hay algunas federaciones nacionales, lo cuenta este mismo artículo del Mundo, que están pidiendo como más tiempo para implementar esta situación. Y se refieren a esa limitación nacional. Y aquí nos empezamos a preguntar y empecemos a ponernos más profundos con el tema, ¿no? Y es, ¿qué se está haciendo la FIFA contra el acaparamiento de jugadores? Precisamente esta norma. Hay muchos clubes que están comprando, el caso más evidente es Chelsea, que está comprando montones y montones y fichando montones de jugadores que luego no usa. Pero los controla él, los mantiene en el mercado él y no permite que sus rivales los obtengan.
Al mismo tiempo, los que son los grupos de clubes también pudieran incurrir en esta práctica y tener muchos jugadores y desencajar a otros equipos. Entonces, por eso la FIFA viene y crea estas limitaciones que empezaron con 8 jugadores permitidos para transferencias en préstamos internacionales y ya está bajando a 6. Y le dice a las federaciones nacionales, implementen algo similar, yo no les voy a dar el límite como tal. Eso es lo que está sucediendo y quería aclarar esta noticia porque la noticia de verdad me está perturbando por todos lados, hermano. Todo el mundo está repitiendo sin analizar y dando una cosa como cierta que yo decía, Dios mío, pero yo no he leído nada de esto, nadie me ha comentado nada de esto. ¿Cuándo empezaron a regular la multipropiedad de forma directa en transferencias? Yo no he leído absolutamente nada. Y bueno, en verdad esto es lo que estaba pasando. Así es, y menos mal que haces la aclaratoria porque creo que es necesaria. De hecho, en el mismo artículo se menciona que sale una circular, la 1796 de la FIFA, y efectivamente lo que dice en el artículo es lo que dice la circular. Pero el detalle está en que esa circular es del 3 de mayo del 2022. Entonces imagínense todo el tiempo que ha pasado y que ahora se replica una noticia como nueva. De hecho, esa circular, cuando FIFA la publica, dice que justamente con el cambio o la limitación de las transferencias internacionales, que este es un tema que se viene evaluando desde el año 2019, que querían implementarla en el año 2020 y que no pudieron por cuestiones de la pandemia para ver cómo terminaba ese año y ver qué implicaciones o qué impacto podía tener en el reglamento. Y por eso es que ya después, en el año 2022, se implementa esta circular y se implementa las limitaciones de las transferencias que para ser 6 entre clubes, se limita a 6 a partir del 1 de julio del 2024. Es decir, que ya esta norma, por así decirlo, o esta implementación tiene un año. Y el detalle es que se replica ahora y se pone como cierta, y no solamente en los artículos de varios medios deportivos que toman esta información y la replican, sino en los comentarios de la propia gente, porque en muchos portales vi, sí, era necesario esta norma, qué fin, llegó el momento, pero esto ya tiene años implementándose. Entonces, muy bien que Antonio explique ahora cómo ha surgido todo, o por lo menos es la explicación lógica que le encontramos a cómo surgió esto, pero es necesario aclarar que no es una norma nueva, que no es una cuestión que está saliendo ahorita novedosa, no, ya esta es una circular vieja del año 2022, ideas de FIFA desde el año 2019, así que imagínense todos los años que han pasado para llegar a implementar esta norma que ya además tiene un año lista. Yo creo que todo esto responde a los últimos eventos que hemos visto en los últimos meses, ¿no? El tema del Mundial de Clubes con Pachuca y León, el tema de Botafogo con Lyon también por una disputa económica y una situación que ellos consideran desfavorable en cuanto a la cesión de jugadores. Y creo que como el tema ha estado rondando sobre la mesa, surge esto. Pero a mí me llamó la atención y es algo que aplaudo y me parece correcto, ¿no? Es que estas decisiones responden a una medida para incentivar también los contratos a largo plazo, ¿no? Y poder ofrecerle una mayor estabilidad laboral a los jugadores. Entonces, visto desde ese lado, me parece que estas medidas, que bien sean nuevas o antiguas, sobre la multipropiedad, me parece que son correctas porque si no, el equipo, el dueño multimillonario que tenga mayor cantidad de clubes o cuadros podría hacer lo que quiera, y yo creo que siempre es importante como que establecer ciertos límites, siempre y cuando también se favorezca o se beneficie al jugador, al atleta. Bueno, justamente uno de los elementos que vi y que me llamó la atención sobre esta noticia fue que en Sudamérica se replicó, pero justamente, como dijo Brandon, fue por el caso de el Lyon y Botafogo. Entonces hacían una especie de Savarino Gate y yo también no entendía. Yo dije, oye, qué bueno que va a salir este programa para yo poder entenderlo un poco más, y ahora veo que es algo que no es nuevo, pero empezando por ahí. Lo otro que sí le quería decir a Antonio es que cuando uno repostea una información, uno no quiere decir que esté de acuerdo ni esté convalidando, sino simplemente estás haciendo que una información sea. También se pudo haber hecho para desmentirlo. Personas a quien haya leído Antonio o cualquier otro específico no lo hicieron. Obviamente no dieron la tarea con la investigación, pero bueno, repostear una información no dice que estás de acuerdo, que estás a favor o que simplemente se entendió que esto era verdad, sino hay que indagar un poquito más y bueno, muchos no los hicieron y los medios se replicaron sobre... Bueno, y como Brandon tiene un coco todas las semanas de hablar de la multipropiedad y este tema era de la multipropiedad, y ya habiendo explicado qué es realmente lo que está pasando con esta norma, sí, salió para combatir un poco los préstamos indebidos en la multipropiedad, pero también porque le va a aplicar a todo el mundo para el acaparamiento de jugadores. Nos nace esta última pregunta, que yo creo que es el punto de este video, ¿no?
y es, necesita la multipropiedad ser regulada. Y prepárense porque entonces aquí es donde se me va de las manos. ¿Qué es la multipropiedad? La multipropiedad de clubes es cuando una misma persona o una misma entidad privada tienen acciones controladoras de varios clubes. Eso es básicamente la multipropiedad. Hemos visto con el pasar de los años, porque esto es algo un poco nuevo, que existen dos estructuras jerárquicas de cómo se organiza la multipropiedad. Tenemos una jerárquica, llamamos vertical, donde suele haber un club directamente, que es el club más importante de todos, donde el jugador va de clubes bajos hasta un club más importante como tal, y luego están los clubes matrices, se llaman clubes filiales y club matriz. Este es el club matriz y los clubes filiales son los que vienen abajo. Esa es la estructura vertical. Y luego hay una estructura horizontal también que aplica en algunos casos, como por ejemplo la del Watford y el Udinese, donde estas estructuras horizontales no tienen un club más grande que el otro, sino son un cúmulo de clubes, digamos, de media tabla, que no son tan importantes. Y bueno, básicamente así es el tema de la multipropiedad. Aquí en pantalla van a estar viendo una foto de la multipropiedad, de las multipropiedades conocidas hasta ahora, ¿no? De David FerTV, y David FerTV nos coloca, mira, la multipropiedad de estados. El Fondo Árabe Saudí, QSI de Qatar, luego los fondos de empresarios, luego familias, luego los grupos por fondos de inversión, Citigroup, Red Bull, Pacific Media, etcétera, 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 Ineos. Ahí vemos un poco cuál es este ambiente de la multipropiedad en este momento. ¿Dónde comenzó la multipropiedad? Muchos dirán que comenzó en Europa. Así he leído a grandes autores que respeto muchísimo, y no dudo que los problemas comenzaron en Europa, pero la multipropiedad probablemente comenzó en México en el año 78, entre el año 78 y 84, cuando el Instituto de los Seguros Sociales Mexicanos era dueño del Atlante entre el 78 y el 84, y luego fue dueño del Oxtepec en el año 79. Básicamente eso nos lo dice el periodista Gabriel Revelo, entre otros. Faitelson, el conocido periodista, también comentó eso, y ahí comienza la multipropiedad. Pero la multipropiedad explota y termina de explotar es en los años 90, y explota con un caso que es al que se refiere el doctor Máximo Cocha, un árbitro espectacular del TAS, que básicamente indica que hay una compañía que se llama NIC, y controlaba varios clubes, entre esos el AEK, el Slavia Praga, el Vincenzo Calcio, el Basel, y una participación minoritaria en el Rangers. Y resulta que de alguna manera u otra, en el año 97-98, terminaron clasificándose todos estos clubes que tenían el mismo dueño para los cuartos de final de la edición de la Recopa de Europa de la UEFA en el 97-98. Qué tremendo conflicto de intereses. Inmediatamente la UEFA sacó una norma el año siguiente, pero eso fue cuestión de semanas. No creo que llegó ni un mes. Sacó una norma prohibiendo esto, y eso generó el importante caso del AEK Atenas contra el Slavia Praga, que hasta te define qué es el derecho del deporte, que llega muy lejos, ¿no? Que Máximo Cocha estuvo viéndolo como tal. Vemos que en Estados Unidos hubo un momento, comenzando la MLS, un poco después del 96, que hubo un grupo que se llamó el Anschutz Entertainment Group, que fue dueño de varios clubes. Pero si nos ponemos a ver, la MLS en sí mismo es una multipropiedad de clubes, porque básicamente la compañía MLS es dueña de todos los clubes y cede como que la licencia para que un dueño la controle. Se llamó Anschutz Entertainment Group, que en su comienzo fue controladora de varios clubes de la MLS, pero la MLS en sí mismo, en general, desde que nació, es una multipropiedad de clubes, porque la MLS es dueño de todos los clubes, y de hecho los contratos de los jugadores son con la MLS, no con el club individual. Es todo un tema complejo esa forma de organización, que también es una forma de multipropiedad de clubes que tendríamos que evaluar, ¿no? Habiendo dicho esto, y habiendo comentado un poco la historia y todo eso, ¿cuáles son las motivaciones para crear un grupo de clubes? Bueno, primero, mejor scouting. Cuando tienes varios clubes en varios sitios, puedes detectar mejor talento con tus clubes filiales allí, ¿no? En segundo lugar, el mejor desarrollo de un jugador a través de una cadena de clubes. Vemos el caso de David Martínez, lo voy a mencionar varias veces hoy porque sirve para varios ejemplos. El LA Football Club es un club filial del Bayern Múnich. Entonces, básicamente,
ir al LA Fútbol Club te puede llevar al Bayern Múnich. Hablemos de otro tema, el Citigroup, que tiene clubes en todos lados. Fíjate, te pueden llevar un jugador de Brasil al club de Brasil que ellos tienen, después de Brasil salta a otro club que ellos tienen, o de Uruguay salta a otro club que ellos tienen en Estados Unidos, y de Estados Unidos salta a otro club hasta que puede terminar en el Manchester City. Lo que significa que van llevándote por nivel durante toda la carrera, y además otra de las cuestiones que ellos pueden hacer es que influencian la carrera del jugador durante todo el tiempo, ¿no? También pueden obtener transferencias a menor coste. Porque si yo soy el dueño del Manchester City, porque voy a fichar un jugador en Uruguay con el Manchester City cuando lo puedo fichar con, qué sé yo, el club de Brasil? Y una vez que lo ficho con el club de Brasil, ya después lo puedo llevar al Manchester City de una forma u otra, ¿no? Luego tenemos la diversificación de la inversión de activos. Muchos millonarios están invirtiendo porque los clubes de fútbol tienen una revalorización como ningún otro activo, en el sentido de estos clubes de ligas grandes. Por ejemplo, el Manchester United lo compraron en 700 millones en 2005, y ya para 2025 vale 6.000 millones. Es un crecimiento estratosférico de la inversión. Lo mismo, vi otro artículo de una inversión de unos chinos en creo que el Citigroup, un porcentaje menor, y bueno, en ese momento valía esto 3.000 millones en 2015, y ya para 2019 estaban 4.8 millones, que son billones o millardos, y en 4.8 billones o millardos ya 4 años después. La revalorización de los activos es impresionante. Luego vemos el caso de Red Bull, y es que la exposición de marca tuya es brutal, o el mejoramiento de tu reputación. Porque, por ejemplo, en el caso de Red Bull, la idea general es que consumamos más Red Bull, y luego el mejoramiento de tu reputación viene por el tema de, para el Citigroup, de repente estos clubes de Estado, estas cosas, como un sport washing, como lo llaman, y afecta como tal. Entonces, bueno, ahí estamos viendo un resumen de la multipropiedad, y ya vamos a ver los problemas, que es la parte más divertida. Bueno, no te quiero hablar de problemas por ahora, pero ya que mencionaste México, que se tiene como antecedente en donde se originó o surgió la multipropiedad, yo te digo que en el caso de Pachuca y León, en el Comité de Apelaciones de la FIFA, en su decisión me parece algo bastante curioso que surgió que la FIFA le pide documentos a la Liga MX para ver cómo estaban regulando esto de la multipropiedad, tomando en cuenta que Pachuca y León eran del mismo dueño. Y fíjate que la Liga MX le comunicó a la FIFA que en el año 2023 habían llegado al acuerdo en su asamblea de reducir el número de transferencias entre clubes del mismo dueño de 4 jugadores a 2. Entonces, tenían una limitación, redujeron aún más esa limitación, justamente tomando en cuenta que había una multipropiedad. Y de hecho también informan en esos documentos que le mandaron a la FIFA que cuando hay asambleas, y obviamente están presentes los 2 clubes, Pachuca y León, uno solo de los representantes de los clubes es que puede tener voto, porque no puedes tener entonces en la asamblea 2 clubes con 2 votos, eso aumenta evidentemente tu poder de participación y tu poder de elección. Entonces hay ciertas medidas que por lo menos ha tomado en México, ya que lo mencionas como antecedente donde se originó esto, porque me parece importante tomarlos en cuenta. Entonces te pregunto, ya que estamos hablando de esto, ¿te parecen correctas estas limitaciones? ¿Estás de acuerdo? Porque a mí esto que le mandaron a la FIFA, oye, me parece bastante acertado tomando en cuenta su contexto y su situación. Para empezar, a mí no me parece que está bien que haya un mismo dueño con 2 clubes en una misma competición. Yo no entiendo ni siquiera en la Fórmula 1 Red Bull con su otro club. Ellos son dueños de 2 clubes. Eso para mí no está bien. Nunca, en mi opinión, nunca el mismo dueño de un club puede tener otro club en la misma competencia. En diferentes competencias, en diferentes deportes, no hay problema. Pero en la misma competencia, en el mismo deporte, hay mucho problema. Potencial conflicto de intereses todo el tiempo. Entonces, para empezar, la multipropiedad de clubes en México no es algo con lo que yo estoy de acuerdo. Ni estoy de acuerdo en ninguna liga del mundo que haya multipropiedad, que una persona tenga varios equipos en la misma competencia. Eso para mí daña la integridad de la competición completamente. Luego, si la aceptas tener, bueno, cualquier medida que regule el conflicto de intereses, el abuso de poder o la posición dominante, siempre es buena, ¿no? Porque suele crecer. Porque lo que está haciendo la multipropiedad de clubes es que los clubes más grandes se van volviendo más grandes y no está dejando espacio para los medios, ni para los pequeños. Entonces vamos a hablar de todos estos problemas, ¿no? El primero, que ya lo mencionamos, el conflicto de intereses que puede haber en una competencia, que es el más regulado hasta el día de hoy, lo regulan todas las confederaciones, se está viendo con el caso del Crystal Palace, que comenzamos el programa del día de hoy comentando, se está viendo con otros casos en general, y ese es el primero.
Ese problema está bastante avanzado y bastante resuelto y cada día más evoluciona, ¿no? El segundo problema que vemos es el acaparamiento de jugadores. Entonces, estas son técnicas que hacen algunos clubes para que nadie pueda competir con ellos. Entonces, te quito el talento del mercado y lo tengo yo, nunca lo uso porque no me interesa utilizarlo, no me importa el jugador, pero me importa que tú, otro club rival mío, no ganes. No ganes ni puedas competir contra mí. Es mío y no es tuyo. Y mientras el jugador siga firmando y renovando los contratos, funciona así. Y para eso se están empezando a colocar las reglas de los préstamos, que ya tienen varios años. Ya vamos para el 4º año de la regla de los préstamos, no es nuevo. El tercero es justamente el problema del abuso de los préstamos. Esto lo vimos también en la Liga Venezolana, en la Liga Fútbol. Ocurrió un momento donde había un grupo empresarial que tenía varios clubes, y en esos varios clubes, esto me lo hizo ver un periodista, por cierto, ¿no? Que me dijo que mírate cómo mueven el cambalache de jugadores de un club a otro club a otro club con mucha facilidad y descompensan la integridad de la competición en cada mercado de transferencia. Y se hacía evidente que de repente ponían un grupo del club a competir, luego ponían otro club a competir y así iban, ¿no? En este sentido, otro problema que hemos visto, lo vivimos directamente nosotros, Elena, que es que vimos el ascenso escalonado de un futbolista. Pero otra cosa que hemos visto es el descenso escalonado del futbolista. Entonces, un jugador que de repente gana un buen salario, $20,000 mensuales, $30,000 mensuales, le parece que es demasiado y dicen, no, mira, aquí no está jugando, vamos a llevarte a otro club. Y lo llevan a otro club donde empieza a descender el dinero y empiezan a bajar la masa salarial poco a poco hasta que terminan despidiendo al jugador sin tener que pagarle nada. Y de una forma muy injusta, el jugador piensa que en el otro club va a jugar y accede y accede y accede, y termina siendo un despido a largo plazo, pues. Tenemos las transferencias sin permiso del jugador. Fue un tema que Andrés comentó la semana pasada. Se están viendo, FISPRO ha reportado contratos donde tú no firmas con el club, sino firmas con el grupo de clubes, lo que significa que te pueden poner donde sea, cosa que va contra la verdadera naturaleza de la estabilidad contractual. Si yo firmo con un club, yo tengo que dar mi consentimiento para que me muevan. Si yo no doy mi consentimiento para que me muevan, yo no creo que eso sea legal. FISPRO no cree que sea legal, yo personalmente tampoco creo que sea legal y creo que cualquier jugador que haya firmado un contrato como eso puede oponerse a esa transferencia, ¿no? También podemos ver que otro de los problemas es que se le dan vuelta a los casos financieros, como lo comentamos la semana pasada con Lyon y Botafogo. Ay, el Lyon está muy mal, vamos a darle a los jugadores del Botafogo. ¿Y cómo queda entonces el Botafogo? Queda golpeado. Y no solo cómo queda el equipo, y este es un punto que tenía más adelante, pero que vale la pena tocar aquí, ¿no? Y es los fans. ¿Qué pasa con los fans de los equipos filiales? Si eres fan, imagínate que eres fan de River Plate, Andrés, y te quitan todos tus jugadores porque hay que dárselos al otro pobrecito club, llamémoslo el Lyon, que hipotéticamente, pero River Plate no tiene nada que ver con Lyon. ¿Cómo te sentirías tú como seguidor del River Plate? Lo primero que te quiero aclarar es que River jamás haría una atrocidad así, pero vamos a ponerlo en el caso de que esto suceda. Puede suceder, nunca decir nunca. Ahora sí es muy, desilusiona mucho para el aficionado, para el hincha común que está pendiente de que quiere ver a su equipo competir, ganar, pelear o por lo que esté peleando y de repente hay una fuga de jugadores, hay una fuga de dinero y se refleja hasta en las mismas gradas, en el mismo estado del campo. Esto se empieza a permear en todas las áreas del club, ¿no? No solamente que se vean los fichajes más altos y de repente empezaron a meter jugadores más promedio, más terrenales o más bajos, de más bajas expectativas a lo que está acostumbrado el club, sino que esto se va a ver en el estadio, en la experiencia del estadio, en todo tipo que esté relacionado con el club. Totalmente. El club filial se beneficia también de experiencia que le da el club matriz, de muchísimas cosas, pero tiene este problema. Empieza a golpearlo en sus aficionados. Por ejemplo, otro problema es los clubes, y otra vez menciono los temas de jugadores venezolanos o latinos. Los clubes que venden con porcentaje de futura venta. Actualmente se estipula o se piensa que más de un 50 o 60% de las transferencias estipulan un porcentaje de futura venta. Lo que significa que si yo vendo un jugador y me quedo con un 20% de la futura venta del jugador, si el club al que yo se lo estoy transfiriendo lo transfiere posteriormente por un monto monetario, 20% de ese monto monetario va a ir para mí. Bueno, pero ¿qué pasa cuando yo transfiero el jugador a un grupo de clubes que tal vez no va a transferir ese jugador más?
lo va a transferir entre los clubes y va a evitar pagarte ese 10% simplemente colocando transferencia a coste cero o moviéndolo a través de estos contratos que no creo que sean muy legales, donde firmas con un grupo de clubes y no con un club, etcétera, etcétera. Tú como club que está vendiendo a grupos de clubes, ahí no vas a percibir una ganancia. Tu probabilidad de percibir una ganancia es baja, teniendo en cuenta, o sea, venderle un jugador al Citigroup que tiene tantos clubes, es probablemente no volver a ver ganancia de ese jugador. Y hablando de ganancias de jugadores, aquí se van a afectar hasta los estados, porque pudieras utilizar ese grupo de club para evitar impuestos. Impuestos como el que acabamos de hablar de Franco Mastantuono. Bueno, si en vez de Franco Mastantuono haber ido al Real Madrid, va a ir en un club en otro país donde de repente no se pagan impuestos y luego de ese club lo llevan a otro y ese escalonado, el gobierno se queda sin los impuestos que va a pagar. No solo eso, también te puedes quedar sin indemnización por formación, por entrenamiento. Entonces los clubes pequeños que han formado un jugador, de repente, por ejemplo en Brasil, en vez de generarlos en una transferencia internacional, va a un club brasileño, se tiene que pagar la indemnización por formación de acuerdo al club brasileño y no se tiene que pagar la indemnización por formación al precio del Manchester City, al precio de la Liga Española, que es 90.000 euros por año de formación. Y si no, se tiene que pagar mucho menos, como $10.000 por año de formación, o 20.000 o 50.000 dólares por año de formación. Entonces le tumbas una ganancia. No solo eso, la contribución de solidaridad que varios clubes, nosotros vimos como hubo varios clubes que se beneficiaron de las transferencias de Salomón Rondón, de Juan Arango, que se llevaban un porcentaje a veces de 0,80%, 0,50%, 0,25% de estas 3 millones, de 18 millones, de 20 millones. Y estos porcentajes, oye, 90.000 euros para un clubcito chiquito en Venezuela que puede crecer, 30.000, 3.000, 5.000, 15.000. O sea, era un dinero. Pero ahora, entre un grupo, yo me llevo a un futuro Juan Arango y me lo llevo de un grupo de clubes, del club A mío al club B mío y pongo coste cero, y este club que forma jugadores se queda sin nada. Entonces, estamos viendo toda esta cuestión y además estamos viendo que puedes evadir la normativa de préstamo, porque está bien, yo no te lo presto, te lo transfiero libre. Claro, ahí el jugador tiene que aceptar, a juro y porque sí. También podemos ver que estos grupos de clubes en el mercado están ofreciendo una posición dominante, porque están pudiendo competir con mejores recursos a otros. Entonces, miren todos los problemas que tiene la multipropiedad. Me senté a analizarlo, gracias a Brando. No había querido tocar este tema, pero bueno, ahora se me fue de las manos. Qué complicado está el panorama internacional. Clubes Estado, peligrosísimo, pero grupos de clubes, peligroso también. Este que yo tengo puesto aquí, este está en el grupo de clubes de Ineos, el Manchester United ahora. Entonces, wow, peligroso para el aficionado, peligroso para las demás personas, peligroso para los otros clubes. ¿Qué tanto va a afectar esto a la integridad de la competición? Lo más sagrado que hay. Obviamente hay que meterle el pecho. Yo estoy seguro que FIFA lo está analizando, pero esta noticia, que fue el punto principal de lo que hemos hablado, de que prohibieron transferencia entre mismo grupo de clubes, etcétera, esto todavía no ha ocurrido. Capaz ocurre en el futuro, capaz ocurre en diciembre, que viene seguramente un nuevo reglamento. Pero en este momento, esto no es así. Y debería pensarse en si debe ser así o no. Me encanta cómo describiste todas las contras, ¿no?, que tiene esto de manera, además, muy, muy bien explicada, Antonio. Yo le agregaría una más criolla, que es pagarse y darse el vuelto, prácticamente, ¿no? Para dejarlo así como que mi resumen de todas estas consideraciones que tienes tú. Sin duda, estos revuelcos de Botafogo Crystal Palace, de Pachuca León, de Mundial de Clubes, todo lo que ha pasado en tan solo un año, creo que menos que un año, va a ser tomado en cuenta por FIFA y no tengo dudas de que va a apretar las tuercas con respecto a este tema, porque de verdad que sí tiene que ser aún más regulado de lo que ya está. Tenemos esto, obviamente, que ya tiene varios años, esta circular que dictó FIFA con la limitación de las transferencias internacionales, donde ella misma en su circular dice que es para evitar el acaparamiento de jugadores. Pero yo creo que es necesario un poco más, porque estamos viendo altos grados de conflicto de intereses que termina afectando la integridad del deporte, y entonces, ¿qué nos va a quedar ver? Grupos de entre ellos mismos jugando, le va a perder el interés totalmente al deporte. Bueno, luego de ver todo este rosario de consecuencias que trajo Antonio el día de hoy sobre la multipropiedad, yo les pregunto, ¿qué opciones tenemos? Yo veo solo dos: o seguimos regulando o prohibimos esto en el futuro. ¿Cuál creen ustedes que sea la más conveniente? Yo no soy fan de las prohibiciones absolutas, a menos que sea en la misma competición, porque la gente va a buscar hacer esto.
Entonces es preferible que esté a la vista de todos, porque además en este momento que está a la vista de todos, tenemos básicamente muchos conflictos de transparencia. Hay, por ejemplo, clubes que son grupos de clubes y tú no lo sabes. O tú sabes que hay grupos de clubes y tú no sabes qué tan extenso es el grupo de club. Nosotros hemos trabajado en adquisiciones de clubes y hemos visto que la persona que está adquiriendo o que está obteniendo un contrato de administración, sabemos que tiene contratos de administración de otros clubes y es dueño de otros clubes y podemos pensar que es dueño de otros clubes, pero no estamos seguros. Entonces, cuando estamos haciendo estos contratos, empezamos a investigar y decimos, Dios mío, pero ¿hasta qué extensión tiene esto? ¿Qué complicado es? ¿Qué opacidad es? Entonces empiezas a colocar cláusulas genéricas que la otra parte te rechaza. Claro que rechaza, porque él está quiere utilizar los clubes para hacer toda una movida de jugadores, ¿no? Entonces tú te quedas así como, ¿cómo protejo a mi cliente? Qué difícil esta situación. Se vuelve difícil. Entonces, para mí, prohibición total de clubes dueños de la misma persona en la misma competencia. Y creo que esto tiene que ser un principio mundial en todos lados. ¿Lo van a hacer? Sí, pero si los descubren, va a haber una sanción fuerte. Ahora, grupos de clubes internacionales que no se chocan unos con otros, ahí hay que regularlo. Hay que regularlo totalmente porque empiezan a ser jugadores del mercado. O sea, ¿qué te quita que próximamente, entre más dinero, el dinero sí está haciendo la diferencia? Mucha gente está diciendo, no, es que en el fútbol el dinero, no, sí lo hace. Ahí está. Chelsea no le ganaba a nadie durante muchísimas décadas. Campeón de Champions League, campeón de Premier League, Manchester City, PSG. Se acabó esta historia romántica de que el dinero no compra el trofeo. Sí, encontraron la forma con buenos entrenadores, buenos jugadores, cada vez estrategias más sofisticadas. Y no estoy diciendo porque que sea mal invertir, no, está muy bien invertir, pero está volviéndose difícil para otros clubes. Y en algún momento simplemente vamos a empezar a no tener las mismas marcas tradicionales, el fútbol se va a empezar a reducir y hay que proteger al fútbol. Mucha gente está descontenta conmigo porque a mí no me parece malo que Bolivia juegue en La Paz o juegue en el Alto. ¿Por qué? Porque hay que proteger al fútbol. Porque si empezamos a eliminar el fútbol, no se va a jugar en ningún lado. Bueno, esta es otra forma que está eliminando el fútbol a la larga. Y tenemos que proteger al fútbol. El fútbol es de todos y es para todos y es para el mundo entero. Así yo suene muy romántico hoy. Y lo que estamos haciendo es reduciéndolo poco a poco. Y ahí yo no estoy de acuerdo. Con esto listo, la opinión y la pregunta es para ustedes. ¿Qué les parece este tema de la multipropiedad de clubes? ¿Les parece bueno? ¿Les parece malo? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Muy bien, y con esto hemos llegado al final de nuestro programa. De verdad que si les gustó, comentan, compartan y denle like. Si les gustó mucho, suscríbanse y denle la campanita. Y para ustedes estuvo trabajando el día de hoy la dama del derecho al deporte, Elena Mundaray. Muchas gracias a todos por su tiempo y nos vemos en una próxima edición del Precio del Deporte. El pivote del mercadeo deportivo, Andrés Moró, mejor conocido como el señor Moró. Gracias por compartir con nosotros y hasta la próxima. También nos acompañó el mago del diseño y la identidad en el deporte, Brandon Buquet. Un placer estar de vuelta con todos ustedes. Y finalmente, este es su servidor, Antonio Quintero, especialista en Derecho al Deporte. Muchísimas gracias por acompañarnos semana a semana. Sin más ni más. Chao, chao. Esto es el precio del deporte.